Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Les habla Omar Osorio Moretti. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una impresión de lectura sobre una de los tantos libros que estoy leyendo en este momento, pero que ahorita es que he tenido la oportunidad de terminarlo con relativa prontitud, que fue esta novela de Karina Sáenz Borges titulada La hija de la española. Seguramente todos estén al tanto de esta obra. Esta es una obra que ha tenido un reconocimiento internacional muy importante y ahorita en el año 2020 ha sido reconocida como la mejor novela extranjera por el concurso Madame Figaro en Francia. De manera que estamos ante digamos, a una autora que de una u otra manera estaría repitiendo, quizás en una amplitud mucho mayor, esa gesta que en los años 60, 69, si mal no recuerdo, hizo Adriano González León con País Portátil, cuando ganó pues el premio Seis Barral en un momento en donde el boom estaba haciendo eclosión a todas sus anchas en el resto del mundo. Entonces, en este sentido, estamos ante una obra muy importante, al menos para la historia de la literatura venezolana y en cierta medida con una resonancia para muchos lectores, tomando en cuenta pues el carácter violento de la temática. Bien, en general, me gustaría más que hacer un análisis detallado, que obviamente voy a tener mis argumentos, es hacer una impresión, como dije al principio, de qué me pareció esta obra y de alguna u otra manera, si bien hay aspectos muy encomiables que puede tener la misma, en términos generales no quedé muy satisfecho con su lectura, indistintamente pues de todo el reconocimiento que pueda tener esta obra. Yo voy a básicamente a dar tres razones por las que me parece que de alguna u otra forma la obra no me resultó lo más satisfactoria que yo podría señalar y con esto no quiero de alguna manera dar un veredicto que deba ser seguido, solamente una lectura de una persona que obviamente está en Venezuela, vive en Venezuela y que me parece que es un factor que condiciona mi lectura en contraposición con lo que pueden estar teniendo los otros lectores. Y ahí comienzo con el primer señalamiento. El primer señalamiento que quiero hacer con esta obra es que me doy una impresión al leerla de que estoy ante una obra pensada y diseñada básicamente para el lector europeo. Y me da la impresión de que gran parte de este éxito, que es obviamente de carácter europeo, se debe a que la manera en que está construido el mundo y la temática que está representando está en sintonía pues con su forma de codificar ese mundo y al mismo tiempo pues hay una representación de Venezuela y digamos de América Latina que en cierta medida pues no deja de estar dentro del imaginario del lector europeo en general. Esta idea pues de América Latina como un territorio sin ley, inacabado en el proyecto de modernidad política que se hizo desde la independencia y básicamente pues un lugar marcado pues por la violencia, por la barbarie, una barbarie que obviamente no está en el territorio europeo y que siempre resulta seductor verlo desde el otro lado del Atlántico. Esto no sería algo nuevo, tomando en cuenta pues que de alguna manera cuando el boom explota, también tiene para los lectores europeos esa fascinación de lo bárbaro, ¿no? Asociado un poco con esta idea del realismo mágico del cual Gabriel García Márquez fue su exponente, digamos, más fascinante para estos autores, ¿no? Entonces, esta idea de América Latina como un lugar del realismo mágico donde pues convive lo rural y todos los elementos negativos de la ruralidad, pero en un estado sublimado, un estado surreal, me parece que de alguna u otra manera está repitiéndose ese esquema acá, en el sentido de que, bueno, la violencia que vamos a ver en esta obra de La hija de la española, lo que hace es un poco corroborar estos juicios que imaginariamente tiene Europa con relación a América. Entonces, claro, ya por allí la tiene ganada desde una perspectiva del gusto. Y obviamente aquí estamos hablando del gusto y no si realmente es una obra que vale la pena permanecer en la historia de los anales de la literatura o ser quemada. Eso es algo que irá al tiempo. Pero nosotros de alguna manera aquí
tenemos que dar pues nuestra propia opinión y nuestra propia experiencia. Y por eso decía también al principio que yo estoy hablando como un lector venezolano que está en Venezuela y que en consecuencia tiene una forma de aproximarse al texto que no es la misma del lector europeo. Entonces, este es la primera el señalamiento que quería hacer de la novela, que se nota sobre todo cuando uno percibe que es un ambiente venezolano, porque más o menos los que han leído sabrán que es la historia de una mujer que está en que pierde a su madre y de pronto en algún momento determinado de la historia termina siendo expropiada su casa por estos colectivos chavistas, digámoslo así. Y en algún momento busca en la casa de una hija española que murió y se deshace del cuerpo, etcétera, etcétera. Busca robarse la identidad de esta española para poder huir del país asumiendo una identidad que no es suya, ¿no? Es como suplantar la identidad para poder huir de una nación que se ha ido de madre. Bueno, el punto es que es una novela que representa una temática venezolana, que los personajes son venezolanos, que los problemas desde el punto de vista del trauma que genera toda esta situación, no olvidemos que aunque es ficción, prácticamente buena parte de lo que ocurre está inspirado en eventos históricamente reconocibles para el espectador venezolano. Es decir, la violencia que está ocurriendo allí es una violencia extremadamente similar a las protestas del año 2017. Incluso vamos a encontrar muertes de algunos personajes, digamos, de comparsa, que se parecen mucho a la de muchos manifestantes como Pernalete, por ejemplo, a lo largo de la obra. Entonces, hay muchísimos elementos que son identificables prácticamente como si se tratase de cambiar el nombre A por un nombre B en muchos casos, ¿no? Entonces, esto lo que quiero decir es que todo es venezolano menos el lenguaje. Entonces, vemos un mundo que está representando algo que tiene mucha consonancia con lo que ocurre en Venezuela, aunque se defienda un poco el argumento de que es ficción, pero todo lo que está diciendo de alguna manera desentona en la manera que se expresa, en la manera en que los personajes hablan. Por ejemplo, recuerdo una parte en donde hablan del datófono, cuando en Venezuela nadie utiliza, por ejemplo, la palabra datófono, sino en el mejor de los casos, punto de venta, ¿no? Entonces, este tipo de palabras, de construcciones sintácticas que muchas veces no se asemejan a lo que uno usa, le da a uno la impresión, una sensación de extrañeza donde uno percibiera que a veces el escritor no es propiamente un venezolano, ¿no? Entonces esto es un tema muy interesante y que a mí personalmente me generó mucho ruido, por decirlo de alguna manera, al momento de leerlo. Obviamente, no sabría decir cuáles pueden haber sido las razones de la autora, porque a veces lo que ocurre, me imagino yo, es que hay una política editorial bastante fuerte que obliga a estandarizar según el modelo europeo el lenguaje y bueno, el autor ve si puede o no acoplarse a eso que demandan. Entonces, puede haber sido ella como pudo haber sido el autor. Además, la autora tiene tiempo viviendo en España y bueno, puede haber también asumido parte de ese lenguaje, pero en todo caso, la forma en que lo está expuesto genera una gran disociación para el lector venezolano cuando ve esto tratado en un lenguaje y una forma expresiva de ese mundo que no resuena. Entonces, esta es la primera cuestión que a mí me llama la atención y que me genera cierta caída con relación a la recepción de la obra. El segundo elemento que me parece importante destacar es que el mundo que está representado allí, hay un juego difuso entre la ficción y la realidad en el sentido de que si bien se defiende de que es una obra ficticia en donde al parecer eh, hay una hay un ejercicio de la imaginación por sobre todas las cosas, da la impresión más bien de estar ante acontecimientos que están tan cercanos todavía para el lector y para Sainz, que es una autora venezolana, están tan cerca el trauma, el dolor de la violencia que ha vivido la sociedad venezolana con el gobierno que le ha tocado vivir, que pareciera, como decía Carlos Fuentes de los novelistas de la Revolución Mexicana, que el tema estaba
tan caliente que se les caía de las manos y de alguna u otra manera pues terminaban sucumbiendo a esta tentación muy propia de la literatura latinoamericana desde sus orígenes de hacer a los protagonistas vectores de ciertas ideas o ciertos objetivos que son propios del autor. Y algo de esto me da la impresión al leer esta obra de Karina Sáenz, un poco como que los personajes no son del todo independientes, esta independencia que a veces se jugaba literariamente, por ejemplo, en algunas obras de Cortázar, que veíamos cómo los personajes parecieran tener una personalidad que no necesariamente el autor hubiese querido que fuesen así, pero no les queda otra sino serlo. Pues aquí ocurre lo contrario. Muchos de los acontecimientos que están ocurriendo en la novela me dan la impresión de que están dirigidos un poco rígidamente por la autora, pues para dar esa sensación de Venezuela como una nación ida de madre y viviendo pues el peor trauma de su historia, cosa que es cierta, pero en una obra literaria pues realmente uno aprecia más, o al menos en mi caso, cierta libertad de estos personajes que deberían estar allí, y me parece que muchos de ellos más bien están siendo lamentablemente, digamos, están sujetos a esta voluntad de la autora, ¿no? Que por una parte utiliza el texto como, si, como ficción, pero todo lo que está detrás de esos personajes nos demuestran lo contrario. Entonces aquí hay una suerte de juego ambiguo porque también los lectores europeos que están leyendo esto lo están leyendo bajo una perspectiva un tanto realista, un tanto en el sentido de que detrás de esta obra estamos viendo en sentido figurado, pues la tragedia venezolana. Entonces, claro, si queremos ver la tragedia venezolana desde una perspectiva narrativa, también quizá podría ser muy buena la crónica periodística. Y aquí esto nos lleva un poco a otro punto que he percibido en la narración de esta novela, que ahí sí me parece que es un punto a mi juicio desfavorable, pero insisto, viene un poco por este aspecto que mencioné de que es una novela como diseñada para europeos. Y es que hay muchísimas pasajes en esta obra que están cargados de un didactismo que resultan innecesarios para el lector venezolano. Vamos a encontrar muchísimas explicaciones de empresas como la empresa Polar o lugares de Venezuela como los valles del Tuy, o algunas comidas o algunos hábitos, digamos, de la subcultura venezolana, como esto de velar a los muertos de una manera estrafalaria, pintoresca y al mismo tiempo peligrosa, ¿no? De darle la vuelta a los muertos en las vías públicas. Todo esto es algo que conocemos los que hemos tenido que padecer esta cuestión a lo largo de 20 años, pero en el caso del lector europeo no, y entonces ahí es cuando encontramos estos pasajes que muchas veces incluso colindan con lo cronístico, es decir, la narración muchas veces lo que hace es mostrarnos un mundo desde afuera, pero explicado, analizado, ya digerido, para que el lector lo que tenga es que comprender qué está pasando allí. Es algo muy propio de la crónica. De hecho, muchos de estos pasajes se podrían quitar y sonarían exactamente a una crónica bien hecha para un portal u otro tipo de digamos, de medios en ese sentido. Entonces, al ver estos aspectos, uno siente también que hay algo que digamos, reduce el potencial estético que pueda tener esta obra de Karina Sáenz Borgo. Y otro elemento que también me parece que va en contra del carácter ficticio que se pregona en la novela tiene que ver con la forma en que se desarrolla el mundo de esta historia, ¿no? Es un mundo prácticamente caricaturesco y donde de alguna manera todos los personajes encarnan una dicotomía, son muy maniqueos en este sentido. Entonces todos los personajes chavistas vamos a notarlos que están marcados de una maldad prácticamente
ontológicas, son la personificación de la maldad donde lo vea. Y no hay nada que puedan tener estos personajes que les dé una cualidad humana. Y recordemos, por lo menos desde Dostoyevsky, nosotros sabemos que si bien la naturaleza del hombre está cargada de mal, también está cargada de contradicciones, incluso dentro de los personajes éticamente malévolos. Y una de las cosas que aquí llama la atención es que no hay medias tintas. Aquí es una gran lucha y un gran debate entre unos malvados muy malos y entre unas víctimas muy, muy pobres y muy miserables que no tienen con qué defenderse, salvo algunos elementos como la lucha de los estudiantes contra los colectivos. En todo caso, el mundo se vuelve tan maniqueo que al final empieza a perder un poco la verosimilitud en ciertas acciones, ¿no? Verosimilitud un poco cuestionada o un poco llamativa en la forma en que, por ejemplo, le expropian la casa al personaje o se deshace del cuerpo, todo este tipo de cosas que los que han leído la historia sabrán muy bien de qué hablo, pero que en mi caso personal me parece que hay una caricaturización dentro de esta maldad por exageración de los rasgos y de las cualidades moralmente negativas, que realmente pues termina más bien, me parece a mí, sirviendo de comunicación o de vehículo simbólico al lector europeo de esta desgracia política que ha ocurrido en Venezuela, que es el chavismo. Entonces, es un poco lo que han dicho desde el punto de vista de política internacional, desde el punto de vista de análisis situacional, del periodismo incluso, pues trasvasarlo a un discurso, digamos, plástico y narrativo. Y en ese sentido, pues termina siendo pues el gran texto que pinta o que se disfraza, disfrazándose de ficción, busca pintar una realidad terrible y profundamente dolorosa para los lectores venezolanos. Entonces, gran parte de lo que me parece a mí el éxito que está teniendo esta obra no solamente está pues en una narración digamos escueta, sólida, que busca establecer un tono duro de los acontecimientos, sino también ante una representación que está en sintonía pues con lo que el mundo ahorita en este momento está percibiendo sobre Venezuela. Y en ese sentido, pues de alguna u otra forma, me parece que lo que trata este texto ya está, digamos, pierde fuerza estética, ¿bien? No olvidemos también, y esto es un poco para reflexionando sobre esto que estoy diciendo, dos cosas más. La primera es que me parece que este texto es la continuación desde el punto de vista espiritual de una saga que ya viene dándose en Venezuela, que podríamos considerar que se inicia un poco o cuyo exponente más grande es Ídolos Rotos de Manuel Díaz Rodríguez. De alguna manera, esta hija de la española es hija espiritual de esa corriente pesimista de la nación y del país que se había generado en Venezuela con autores como Manuel Díaz Rodríguez, aunque ya Rómulo Gallegos también tiene obras en donde ese pesimismo se muestra con mucha fuerza, ese pesimismo en el país. De hecho, al final el personaje termina diciendo algo como adiós, maldito país, no te veré más, y eso inevitablemente me hizo recordar el Finis Patriae con el que terminé Ídolos Rotos. Entonces hay un hilo espiritual, vamos a decirlo así, que mantiene una y otra. Y la siguiente es que me parece que con esta obra ya de alguna manera estamos en presencia de una narrativa de la violencia con todas las de la ley expresada en Venezuela. Y esto pues me parece que es quizá el inicio de algo que muy probablemente va a seguir produciéndose a lo largo de los años, pase o se mantenga el régimen chavista dentro del territorio nacional. Y bueno, nada, esto era básicamente lo que quería comentar. Como siempre, si hay alguna duda, comentario, quieren debatir, con mucho gusto pues los veo en la parte de comentarios. Y bueno, no me queda más nada que agradecerles por haber estado atento a este video y nos seguimos viendo en los próximos. Muchísimas gracias y hasta pronto.